Buenos días, buenos días. Listo. Entonces vamos a continuar nuestro ejercicio que estábamos trabajando de alcantarillado. ¿Listo? Compartir pantalla y recapitulamos lo que estábamos haciendo. ¿Me confirman, por favor, cuando ya vean mi pantalla? Listo, Inge, ya se ve la pantalla. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué estamos determinando? Estamos calculando los caudales sanitarios de un alcantarillado que está recolectando, digamos que el área que está especificada por cada una de estas viñetas. Dijimos, como nosotros somos los diseñadores y de cierta manera somos los que decidimos cómo conectar las sanitarias, que es la diferencia también, o una de las diferencias con alcantarillados pluviales, nosotros por acometidas, decíamos las acometidas son esas conexiones que yo hago de las domiciliarias, esas acometidas van a ir por los colectores secundarios. En este caso, empezamos desde un colector primario o un interceptor, simplemente porque quiero que me den diámetros grandes y yo digo, bueno, si controlo el ejercicio para colectores grandes, pues seguramente lo tengo controlado para colectores más pequeños. Entonces, a este colector le están llegando del tramo 1-2 siempre las aguas sanitarias e incluso las aguas lluvias, vamos a entroncarlas o vamos a aportarlas a través de los pozos. Nunca vamos a hacer conexiones, ¿sí? En medio de la tubería, porque lo que terminaríamos es acelerando y generando condiciones de flujo, pues que realmente no son las que nosotros queremos manejar. Entonces, siempre en los pozos. Entonces dijimos, las viviendas, estas unifamiliares que son 100 hectáreas, se las pusimos al pozo número 1. Estas dos viñetas las vamos a poner en el pozo 2, quiere decir que este caudal, tanto de unifamiliares como comerciales, van a transportarse a través del colector o el tramo 2-3. El 9, que son apartamentos de baja altura, se lo pusimos acá, es la que va a estoy hablando de áreas propias, ¿no? Es la que transportaría el colector 3-4. La viñeta 3 la pusimos aquí en 4, transportaría 4-5. Y por supuesto, a medida de que van llegando esas áreas propias, pues también tengo que irle sumando las áreas tributarias, que son las que vienen aguas arriba de los colectores. ¿Listo? 8 se lo pusimos al 5, 5, 6, 4 y 6 y 7 irían por 6, 7. Y 5 y 6 en este caso se lo pusimos a 7, 6 también, ¿sí? Para que este último tramo pues transportara esas aguas industriales, ¿ok? Decíamos que para calcular las aguas pluviales sanitarias, nosotros teníamos que tener en cuenta las unidades en las que nos estaban dando los consumos. Para este ejercicio, las unidades que nos dan o los consumos nos los están dando en litros habitante día para el caso residencial, ¿sí? Y nos lo están dando en metro cúbico hectárea día para el caso del uso no residencial, en este caso comercial e industrial, y la escuela que ya nos dan directamente el consumo diario. ¿Listo? Aquí hicimos unas modificaciones, simplemente pues para tener como más ejercicios a desarrollar. Entonces, calculamos áreas propias, calculamos áreas tributarias para cada tramo de colector y trabajamos, en este caso, con la densidad de población de saturación, que nos dicen que para el caso unifamiliar, decíamos, esa población de saturación es una medida, una unidad residencial, una unidad dotacional, que me dice de hoy a 25 años ya no me van a caber más personas por hectárea. Entonces, por eso es que estamos trabajando. En caso de que no tengamos esa unidad dotacional ya como población de saturación, entonces decíamos el ejercicio es proyectar a 25 años y manejar la población ya proyectada. En este caso lo que hicimos fue entonces, para viviendas unifamiliares eran 38 personas por hectárea, multiplicamos
por el total de área unifamiliar que le estaría tributando a cada colector. En este caso, manejamos son áreas tributarias. Lo mismo para apartamentos de baja altura, que nos dicen que nos caben 124 personas por hectárea, y para el dúplex, que nos dicen que son 60 personas por hectárea. Hasta ahí habíamos quedado. Vamos ahora a calcular los caudales. Para el caudal tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Voy a abrir acá este, voy a abrir este. Cuando yo, digamos que el ejercicio del caudal es muy parecido a, la ecuación en este caso, es muy parecida al caudal medio diario. ¿Cómo nos dice la resolución 0330 que debemos de calcular este caudal? Me dice, usted llega y calcula el caudal residencial, ¿sí? Usted llega, en función de la dotación, puede utilizar cualquiera de estas áreas, ¿sí? En este caso nos fuimos, de hecho, con el consumo asociado, y nos dice, luego tiene que calcular el caudal de los otros usos, en este caso, los caudales residenciales e industriales. Esta tabla ustedes no la van a encontrar en la resolución 0330, pero sí la van a encontrar en el título D. El título D es la RAS del 2010, que está asociada con sistemas de alcantarillado. ¿Listo? Hasta ayer manejábamos el título B, que era distribución de abastecimiento de agua. Ya hoy nos pasamos al título D de dedo. ¿Listo? Ahí es donde pueden encontrar estos consumos, que pues son consumos típicos y que se pueden asociar en caso de que no se cuenten con datos propios del sector o del proyecto en el que se esté trabajando. Entonces, por ejemplo, acá me dice que las aguas industriales pueden ir desde 0.4 litros segundos por hectárea hasta 1.5, caso que no tengamos propiamente. Así hacemos para el uso industrial, comercial, etcétera, etcétera. Y luego me dice, sume todos los usos, y esto me gusta explicarlo así. Me dice, usted va a sumar yo voy a hacerlo así. El caudal medio diario, que no es el de diseño, va a ser igual a la sumatoria de los caudales. Entonces, del caudal residencial más el caudal no residencial. ¿Listo? Y luego, cuando yo haga esta sumatoria, entonces voy a tener el caudal medio diario. Este caudal medio diario también tenemos que mayorarlo. Y ahora vamos a ver cómo lo mayoramos. Entonces, cuando yo mayoro el caudal, voy a tener el caudal máximo horario, que va a ser igual al caudal medio diario por el factor de mayoración. ¿Listo? Aquí ya no hay curvas de modulación, ahora vemos cómo se puede calcular ese factor de mayoración. Y aún así, este todavía no es el caudal de diseño. A este caudal ya mayorado, debo de sumarle, es decir, al caudal máximo horario, debo de sumarle el caudal por infiltración y debo de sumarle el caudal por conexiones cerradas, que yo les decía a ustedes, de hecho,
voy a mostrarles una presentación, que son todas esas aportaciones que de cierta manera yo no puedo controlar, por eso nunca, aquí por favor pónganlo o resáltenlo, jamás ni la infiltración ni las conexiones erradas las podemos mayorar. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos en acueductos que hablábamos de las pérdidas de agua? Que nosotros decíamos, yo tengo pérdidas técnicas y tengo pérdidas comerciales. Las pérdidas técnicas, de cierta manera, en las que yo controlaba, ¿sí? Porque yo digo, bueno, si se me rompió una tubería, si hay sobrepresiones, si se estallaron, etcétera, etcétera, pues ya ahí depende de que yo, qué tan rápido atienda esa fuga y no permita que vaya a tener pérdidas significativas. En el caso de los acueductos, de los alcantarillados, nosotros vamos a tener aportaciones extras que son las infiltraciones, y estas infiltraciones también están muy asociadas a la característica o cómo esté trabajando el colector internamente. Ahí ya les voy a mostrar unas fotografías para que lo vean. Y estas conexiones cerradas, ¿se acuerdan cuando yo les contaba que el acueducto de Bogotá era o se pensó en algún momento separarlo y transportar por un lado aguas pluviales y por otro lado aguas sanitarias, pero que las personas o digamos que las comunidades, no hablamos de personas, comunidades, se empezaron a conectar de manera ilegal a lo que se suponía que era el colector de aguas lluvias, y eso hizo que, por supuesto, esto se convirtiera lo que era solamente o que recibía solamente aguas pluviales, convirtió en un colector combinado que también empezó a recibir aguas sanitarias. Entonces, como nosotros no controlamos, ¿sí? Porque por eso son conexiones cerradas, son tomas ilegales que se hacen a los alcantarillados, por eso ni las infiltraciones ni estas las podemos mayorar. ¿Listo? Entonces, ¿el caudal cómo se calcula? Tomo el caudal residencial, le sumo, aquí es el no residencial, ¿sí? Luego, cuando tenga el caudal medio diario, entonces lo mayoro. Ese factor de mayoración, ahora vamos a ver que lo puedo hacer por población o lo puedo hacer por caudal, dependiendo de la condición. Y una vez lo mayoro, tengo el caudal máximo horario. Cuando ya tenga el caudal máximo horario, le debo de sumar las caudales que pueden llegar por aportaciones de infiltración y los caudales que pueden llegar por aportaciones de conexiones cerradas. Y este ya va a ser el caudal de diseño. ¿Y qué me dice la norma? Me dice, si este caudal de diseño, aunque ya lo mayoró, aunque ya le sumó conexiones cerradas, etcétera, etcétera, si le da menos de 1.5 litros por segundo, ¿sí? Entonces, el caudal de diseño es 1.5 litros por segundo, ¿vale? Esa es una de las razones que cuando, creo que al inicio de este curso yo les decía, ¿qué creen ustedes que va a resultar más costoso? ¿Un sistema de abastecimiento o un sistema de alcantarillado? ¿Sí? Y esta principalmente está asociado a que yo los alcantarillados, a diferencia de los acueductos, no mido los caudales que se van a aportar. Por eso es que cuando estamos calculando estos caudales, ¿sí? Principalmente los residenciales y demás, nosotros partimos de que el consumo es prácticamente el mismo que se va a ir a las redes de alcantarillado. Pero pues no siempre, o sea, ese es como el supuesto, ¿no? Yo digo, el agua que me consumo es el que va a ir, pero no hago el ejercicio de poner macromedidores o medidores en los sistemas de alcantarillado. ¿Por qué? Porque como nosotros queremos que el sistema funcione en lámina libre, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo pongo acá un colector circular, ¿sí? De diámetro X. Entonces yo digo, la lámina de agua, yo voy a querer siempre que esté por debajo, cuando estemos determinando diámetros, o bueno, ya lo veíamos, yo quiero que esta lámina de agua nunca supere, si esta es la lámina, ¿sí? Esta es la lámina de agua y acá va a tener el diámetro. Entonces, en lámina libre, nosotros hacemos siempre la relación Y sobre D, que es la relación lámina de agua sobre diámetro. Entonces,
Como nosotros no queremos que este tubo se presurice, porque entonces ya va a dejar de funcionar en lámina libre, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si yo pongo un macromedidor? Pues resulta que el macromedidor no solamente va a medir caudal de aguas pluviales o aguas sanitarias, sino que también hay un componente grandísimo de aire. Entonces, todavía, aunque ya hemos avanzado mucho en todas las tecnologías de medición, digamos que la tendencia es a no medir los alcantarillados. Por eso decimos, medimos el consumo y asumimos que un porcentaje de ese consumo, 85-80%, se me va a ir a las redes de alcantarillado. Entonces, una gran diferencia entre los alcantarillados y los sistemas de abastecimiento de agua es que aquí no medimos los caudales, los asumimos, que es lo que estamos haciendo. Entonces, claro, como yo estoy asumiendo esos caudales, por eso este, de cierta manera, se termina convirtiendo, ¿sí?, en el factor de seguridad que yo le voy a dar a los sistemas. Entonces yo digo, si además de sumar lo residencial y el no residencial de cada tramo, lo mayor, le sumo infiltración, le sumo conexiones cerradas y aún así me da menos de 1.5 litros, entonces el caudal de diseño es 1.5 litros. ¿Está claro esto, chicos? Sí, sí. Y a lo que voy con ese 1.5 es porque para sistemas sanitarios el diámetro mínimo, no, que se le estoy poniendo todo esto así para que quede muy claro, porque esto es muy básico. El diámetro mínimo es de 8 pulgadas para sistemas convencionales. ¿Listo? Por eso es que si a mí me preguntan, ingeniera, ¿qué sale más costoso? ¿Un sistema de abastecimiento o un sistema de alcantarillado? Yo les respondo, aunque en el abastecimiento yo tenga que tratar agua, ¿sí?, y potabilizarla y ser muy restrictiva con esa potabilización, en los sistemas de alcantarillado estoy transportando aguas servidas, que eso también pues tengo que controlarlo, y además tienden los sistemas de alcantarillado a sobredimensionarse y se los voy a demostrar también en un ejercicio. Que yo veo, ingeniera, pues que el diámetro teórico me da 2 pulgadas. Pues si le da 2 pulgadas, el mínimo que debe de poner es de 8. ¿Sí? ¿Por qué? Volvemos al ejercicio. Como no medimos el caudal que está llegando, entonces pues siempre corremos la probabilidad de que estas infiltraciones, estas conexiones cerradas y en general los caudales que le lleguen a los colectores sean mayores a los que estaban planteados. Voy a aprovechar voy a buscar aquí una presentación para mostrarles cómo funciona un alcantarillado por dentro, ¿sí? Que yo dije ayer, en el afán de empezar el cálculo y demás, no mostré esa presentación y me parece básica. A ver, la tengo por acá. Alcantarillado. Un segundo, que creo que sí está. Estoy quitando unas diapositivas que son muy largas, no las quiero. Pam, pam, pam. Estas son unas del acueducto de Bogotá, que ya están un poco desactualizadas, ya hay que poner las nuevas.
Y de una vez voy a buscar. Bueno, ahí ya se ve, ¿verdad? Señora, Mire, este es un alcantarillado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es un alcantarillado combinado. Cuando yo les hablaba de acometidas, pues precisamente es esto, ¿sí? Todas las que van directamente a los colectores secundarios. Estos colectores secundarios, a través de pozos, llegan a los primarios. Y en este caso, tenemos pues tanto aguas hervidas como aguas pluviales, en donde, por ejemplo, un ejercicio, esto antes de que existiera una normativa de vertimiento, ya ahora no puede ser tan directo, y uno se ponía un aliviadero, lo que hablábamos ayer, las aguas sanitarias siempre van a ir al fondo del colector, entonces de cierta manera lo que facilitaba el aliviadero es que todas estas aguas hervidas se desviaran a planta de tratamiento y solamente el caudal aliviado, que eran las pluviales, se podían verter directamente, hacer vertimientos directos. Ya no se puede, ya dice independientemente de la calidad del agua que tenga, usted primero tiene que hacer control, cumplir parámetros de vertimiento antes de disponer de cualquier tipo de caudal a una fuente receptora. ¿Listo? Esa normativa de vertimiento es la resolución 0631, ¿sí? Anótensela por ahí, para que cuando pues, ustedes estén trabajando en las empresas y demás, o les pregunten, siempre tengan presente que los parámetros de vertimiento deben de controlarse y la resolución 0631 es la que está, digamos que se asimila para ello. Aquí vamos a empezar a ver una inspección. Una de las cosas en las que hemos avanzado en los sistemas de alcantarillado es en la teledetección. La teledetección, una de las cosas también de los alcantarillados es, primero los alcantarillados, como decimos, bueno, están conduciendo aguas hervidas. Estos sistemas van enterrados. Entonces, si se presenta un sismo, si se presentan asentamientos en el suelo, ¿sí? Si vino un edificio mal construido y me asentó también el terreno, pues lo último que yo voy y verifico son los alcantarillados. O esa era como, digamos, la tendencia que se tenía. Porque claro, ¿quién le va a interesar ir a ver cómo están las aguas hervidas funcionando? Pero eso ha cambiado precisamente porque ustedes mismos me lo preguntaban, no sé si en la otra clase que tengo, y me dicen, ingeniera, ¿por qué se desbordan los alcantarillados con una lluvia? Pues que uno diría, bueno, sí, llovió, pero tampoco para ver esos ríos, ¿sí? Por las vías. Y precisamente eso tiene que ver con que no se le haga operación, entre muchos otros factores claramente, pero uno de ellos es que no se le haga, digamos que mantenimiento y operación a estas estructuras y que durante mucho tiempo, ¿sí? Yo no haga sino verter, verter, y acuérdense que aquí no llegan solamente caudales, a los alcantarillados llegan sólidos, a los alcantarillados llegan las basuras, a los alcantarillados llegan pues todas estas condiciones indeseables, pues que terminan obstruyendo el colector, terminan que estos sistemas no funcionen como deberían ser, y ahí es donde empezamos a ver desbordamientos, malos olores, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una inspección a través de uno de estos equipos. Aquí para hacer estas inspecciones, lo importante, una de las cosas que hay que hacer es, vamos a mirar material del revestimiento, ¿sí? Porque acuérdense que vamos a utilizar, estos son aducciones, entonces necesitamos ver para determinar ese coeficiente de Manning, ¿listo? En qué está revestido el colector. Vamos a mirar patología de la estructura, no la vamos a llegar al fondo de analizarla como tal, pero sí vamos a ver qué es lo que pueden generar esas infiltraciones y esas caudales de conexiones cerradas, que pueden llegar a ser más o menos. Nosotros vamos a estimarlo, vamos a utilizar datos que, como les digo, pues son estimativos, ¿sí? Pero que en función del estado real del colector o cómo vaya operando, es que estos caudales van a ser mayores o menores. ¿Qué más quiero que observen? Hasta dónde puede llegar la lámina de agua, ¿sí? Y por supuesto, una cosa fundamental, el alineamiento del colector. ¿Listo? Y es, acuérdense que yo puedo garantizar flujo uniforme siempre y cuando la pendiente me lo permita.
Si yo empiezo a ver pendientes muy grandes, ¿sí? O cambios bruscos de esa pendiente, pues claramente esto va a terminar en que ya ese supuesto de flujo uniforme no se pueda garantizar. Entonces empieza la inspección. Aquí lo primero que miramos, ¿sí? Son estos sólidos, que como les digo, los sólidos también son un gran problema que están llegando a los sistemas de alcantarillados porque me los están obstruyendo. Acá se bajó la lámina de agua, pero miren por dónde iba, ¿sí? Eso quiere decir que la mayoría del colector, lo que yo les decía a ustedes ahora, si yo pusiera aquí un macromedidor, pues lo que me va a medir es aire principalmente, porque miren la lámina de agua, ¿sí? Está muy por debajo incluso de ese Y sobre D del 85%. Entonces, esa es una de las, digamos, complicaciones que yo voy a tener a la hora de medir caudales. En este caso, si observamos el revestimiento del colector, es concreto, ¿sí? Parece estar en buen estado. Esto es un colector de Bogotá, o sea, esto ya tiene su tiempo. Mire que al ser combinado, ya sabemos que el alcantarillado de Bogotá es combinado, aquí claramente esta teledetección me muestra hasta dónde ha llegado la lámina de agua, ¿sí? Sin embargo, pues claramente se observa que no es hasta aquí el funcionamiento normal, sino que, o al menos la tendencia de los últimos, al menos esta inspección fue del año 2017, creo. Entonces, para que miremos eso. Empezamos avanzando, ¿sí? Ya empezamos a observar patologías como estas, en donde todos estos sólidos, por ejemplo esto, además de que estos sólidos, ¿sí? Este desprendimiento de material va a terminar en el colector, ¿en qué creen que me afecte esto en el cálculo o en el funcionamiento del sistema? ¿Qué me puede estar alterando estas condiciones, estas patologías? Chicos, ¿sí están en clase? Sí, Inge. Ah, ok. ¿Qué me puede alterar esto? Ustedes ya diseñaron aducciones, ya se acuerdan cómo funciona. Acuérdense que cuando yo calculo por flujo uniforme, yo aplico ¿qué ecuación? Darcy, Hassen, Chessy Manning. Darcy. ¿En flujo de lámina libre? ¿Flujo uniforme? No puedo creerlo, muchachos, lo Utilizaría la vimos en ecuación de este Manning, ¿no? curso. Manning. Entonces, ¿qué afectaría esto en la ecuación de Manning? El área. Mm, más que el área sigue siendo circular. En el N, ¿no? En la rugosidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la rugosidad, acuérdense que yo estipulo, yo digo concreto pulido, concreto en buen estado, concreto ta, ta, ta. Y acuérdense que Manning es muy sensible a la rugosidad. Entonces, estas patologías, más allá de la parte estructural, para nosotros en el comportamiento hidráulico del colector, influye demasiado. Miren las juntas, ¿sí? En este caso, estas juntas, ¿qué representarían? Acá se ve que estamos aguas abajo, o sea, estamos yendo. ¿Por qué? Porque miren que la lámina de agua cada vez hay evidencia de que va aumentando. Eso quiere decir que a medida que voy avanzando en el colector, los caudales se van incrementando. Estas juntas abiertas, ¿qué me representan? Hidráulicamente. ¿Un cambio de diámetro? Puede ser cambio de diámetro, puede ser el mismo, pero si están abiertas, significa que infiltraciones van a aumentar, ¿sí? Entonces, por eso, cuando yo estoy calculando el caudal, debo de considerar
que estas juntas abiertas, además, como les digo, de la patología propia del colector, pues me van a repercutir en mayores infiltraciones, mayores conexiones cerradas. Fisuras transversales, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita, no solamente es la parte estructural, sino también que estas fisuras pues terminan convirtiéndose en infiltraciones para el colector. Cambios de dirección y alineación de la pendiente. Miren que aquí ya no solamente me está cambiando la pendiente como lo podemos observar, en este caso ya manejar flujo uniforme sería imposible, ¿cierto? Y segundo, hay un cambio de material. Esto puede ser porque lo que decimos, hay reemplazo de tuberías, pero no se reemplaza todos los tantos kilómetros que tenga un tramo, sino que se van reemplazando en medida de que el sistema lo vaya condicionando. Entonces, aquí no solamente tengo cambio de pendiente, sino también cambio de material. Y por supuesto, deformaciones como estas, miren que aquí ya hay revestimiento, aquí ya es tubería plástica, ¿sí? Y lo que yo les decía ahorita, en este caso dice que es a partir de licuas, o sea, asentamientos del terreno, pero eso también es muy típico una vez pasa un sismo o se generan condiciones allí. ¿Listo? Y esto pues dramático. Entonces ya en estas condiciones es donde ya no podemos hablar de flujo uniforme y esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos no solamente, y es el diseño, nosotros diseñamos para una condición ideal, pero sabemos que una vez construido, en 2016 se hizo esta inspección, una vez construido, pues el sistema también tiene que haber operación, mantenimiento, ¿sí? O si no, lo que nosotros diseñemos, pues no va a funcionar como lo esperado, ¿de acuerdo? Entonces esto un poco para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Vamos a calcular los caudales. Entonces vamos a empezar primero calculando los caudales residenciales y no residenciales. ¿Dónde está mi tablero? Mayoramos, sumamos infiltraciones y tal. Entonces, para los caudales, te vamos a calcular acá, caudal medio diario. Así los necesito concentrados, por favor. Y aquí voy a poner de nuevo la tipología. Familiar, baja altura y dúplex, que son inicialmente. Este sería mi caudal medio diario. En este caso sería, voy a poner caudal residencial. Entonces, para unifamiliar dijimos que íbamos a trabajar con estas dotaciones. Entonces, unifamiliares van a ser 120 litros habitante día. Este es apartamento de baja altura, son 110 litros habitante día. Y este es 115 litros habitante día. Y acordémonos que vamos a trabajar con un coeficiente de retorno y vamos a empezar a abrir la norma. Nuestra 0330. Y nos vamos a ir, creo que es la sección 5, que son sistemas de alcantarillado. Acueducto, sistemas de tratamiento. Acuérdense que la resolución es acueducto, potabilización, alcantarillados. Aquí está. Listo. Y agua residual. Y luego aseo, ¿no? Aquí es reglamento técnico, el sector de agua potable, saneamiento básico, incluye aseo.
Entonces, caudal de aguas residuales, entonces dice, los aportes de aguas residuales deben de determinarse con base en información de consumos y o mediciones recientes registrados en la localidad y considerando las densidades previstas para el periodo de diseño, en base a los planes de ordenamiento territorial, plan básico de ordenamiento, esquemas de ordenamiento, planes de desarrollo y teniendo en cuenta siempre la zonificación del uso del suelo. Se justificarán los valores adoptados y deben de ser aprobados por la persona prestadora del servicio. Entonces, nos dice, en función de cómo usted tenga el consumo, usted necesita manejar un coeficiente de retorno. ¿Sí? Estas son las fórmulas que les mostraba ahorita. Para el coeficiente de retorno debe de estimarse a partir del análisis de información existente en la localidad y o mediciones de campo realizadas por la persona prestadora del servicio. De no contar con estos datos de campo, se debe de tomar un valor de 0,85. Entonces, vamos a adoptar lo que nos dice la norma y vamos a trabajar con ese coeficiente de retorno de 0,85. Entonces, ¿cómo nos quedaría este caudal? Entonces, vamos a usar ese y vamos a utilizar en este caso esta ecuación porque tenemos población, la unidad dotacional que tenemos es por población y ya. Entonces, esto nos va a quedar 0,85 por 0,85, que es el coeficiente de retorno, por, en este caso, población, por población unifamiliar, por la dotación, que son 120 litros habitante día, y todo esto para que me den litros segundos, lo divido entre 86.400. ¿Cuánto nos da ese primer caudal? 4.48. 448. Voy a utilizar dos cifras significativas. ¿Sí? ¿A todos les da eso? Sí, Inge. Listo. Entonces, aquí lo único que me va a cambiar, voy a dejar la dotación, en este caso, quietica, y calculamos para todos los tramos. ¿Nos dan esos caudales? Sí, señora. Vamos a calcular el de apartamentos de baja altura, igual 0,85 por la unidad dotacional por la población de baja altura dividido 86.400. ¿Les dan estos caudales? Sí, señora. Sí, señora. Y vamos con el dúplex. Igual, 0,85, unidad dotacional, la población, ¿les dan estos? Sí, señora. Vale. Entonces, ya tenemos los caudales residenciales, vamos a calcular los caudales no residenciales. En este caso tenemos que el uso no residencial es el comercial, industrial e institucional. Para los usos no residenciales ya no trabajamos con coeficientes de retorno, el coeficiente de retorno es únicamente para el uso residencial.
En este caso me dice, el comercial son 20 y aquí nos están cambiando. Acuérdense que ya no son habitantes, sino que ahora son hectáreas. Entonces este es 20, el institucional ya me están dando y este es 30. Entonces, en este caso, para el comercial sería 20, estos son metros cúbicos hectárea. Entonces van a ser 20 metros cúbicos hectárea día. Entonces 20 por las hectáreas comerciales. ¿Sí? Y eso me quedaría en metro cúbico día. Y aquí estoy trabajando en litros por segundo. Entonces pasemos esto por un metro cúbico son 1000 litros. Y un día 86.400. Fíjense que aquí en este caso, esto es metro cúbico hectárea día, ¿no? No habitantes. Y hago énfasis porque cometen esos errores mucho en parcial. ¿Nos dan este caudal? ¿O les da este caudal? Sí, señora. Y hacemos lo mismo para el industrial. El caso del industrial es que ahora solo va a cambiar, que no es 20, es 30. De hecho, aquí voy a dejarlo. Quede quietico. ¿Les da ese caudal industrial? Sí, señora. Listo. Y ahora, como en la escuela ya me la están dando, no me están dando por área, no me la están dando por jornada de alumno, ¿sí? Entonces vamos a ver dónde hay escuela institucional, más aquí empieza. ¿Sí? Entonces yo digo, la escuela es 150 metros cúbicos al día. Entonces simplemente multiplicamos por 1000 para pasar a litros y dividimos entre 86.400 para pasar a segundos. ¿Cuánto les da el caudal institucional o el de la escuela? 1.74. Listo. Y este solo lo vamos a poner donde haya uso de escuela. Aquí no hay escuelas, aquí no hay escuelas, aquí no hay. En este tienen que tener cuidado porque ya el consumo me lo están dando directo. Esto es como que yo voy a la escuela, me dan el recibo, me dicen, vea, esto es lo que nosotros consumimos. ¿Listo? Entonces aquí, ya. Listo. Estos eran metro cúbico hectárea día y este ya era metro cúbico por día. ¿Vamos bien hasta acá, todos? ¿Vamos todos bien? Sí, Listo, entonces vamos, ya tenemos esto, vamos a calcular el caudal medio diario. Esto va a ser en litros por segundo y va a ser la suma
del uso residencial y el uso no residencial. Sumo todo esto, y aquí está, por eso todo tiene que quedar en las mismas unidades. ¿Cuánto les da ese primer caudal medio diario? 4.49. ¿Les dan esos caudales medio diarios? Señora. Sí, señora. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestro caudal medio diario y ahora nos tenemos que ocupar de la mayoración. Para el factor de mayoración tenemos lo siguiente. Entonces dice, la 0330 habla el caudal de aguas residuales no domésticas, entonces dice, para zonas netamente industriales, comerciales, se debe elaborar un análisis específico de aportes de agua, lo que hicimos. Caudal medio diario, entonces se debe calcular el caudal medio diario de aguas residuales como la suma de los aportes domésticos, industriales, tal. Caudal máximo horario, entonces nos dice, el factor de mayoración utilizado en la estimación del caudal máximo horario debe calcularse haciendo uso de mediciones de campo, en las cuales se tenga en cuenta los patrones de consumo de la población. En ausencia de datos de campo, se debe de estimar con las ecuaciones aproximadas, teniendo en cuenta las limitaciones que puedan presentarse en su aplicabilidad. En todo caso, este valor deberá estar entre 1.4 y 3.8. Entonces, la 0330 es muy clara, nos dice esto tiene que corresponder con el factor del patrón de comportamiento, nuestra curva de modulación, pero si no la tenemos, entonces puede ser un valor que está entre 1.4 y 3.8 y que hay que argumentarlo, hay que justificarlo muy bien. Cuando en la 0330 me hablan de unas ecuaciones, esas ecuaciones son estas que vamos a mirar acá. Dentro del ejercicio de los alcantarillados, yo puedo mayorar por, son estas, población, y yo puedo mayorar por caudal. Para el caso de la mayoración por población, tengo dos ecuaciones. La primera es la ecuación de Babit, en donde me dice que debe aplicarse para poblaciones menores de 1000 habitantes. Y la ecuación de Harmon, que va entre 1000 y 1.000.000 de habitantes. Importante, cuando ustedes estén decidiendo, ¿sí?, si pueden usar Babit o pueden utilizar Harmon, en el caso de mayorar por población, no se queden únicamente, por ejemplo, veamos para nuestros tramos, ¿sí? Entonces yo digo, el tramo 1, en total, de hecho, voy a poner acá, voy a hacer acá una cosita, y voy a sumar la población para que nos quede más fácil el análisis. Población total. ¿Quieren hacerlo? Está bien, si no, yo es para que ustedes me entiendan. Entonces voy a sumar la gente que tengo en unifamiliar, baja altura y dúplex. Entonces, para el caso de la población, mire que ningún tramo tiene menos de 1000 habitantes. Eso hace que, por ejemplo, yo ya Babit, perdón, la descarte. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ninguna. Pero si suponemos que esta fuera 380, por ejemplo, ¿sí?, que la suma me hubiese dado 380. Entonces yo digo, listo, el primer tramo puedo hacerlo con Babit, pero ya los otros me superan, entonces ya no puedo aplicar Babit, debería aplicar Harmon. Importante es el factor de mayoración que utilicen, que sea el mismo para todo el sistema, no unos Harmon y otros Babit, porque entonces pues le introducimos como sesgo al cálculo. ¿Listo? Entonces, o todos por Harmon o todos por Babit, aunque los primeros 4 cumplan Babit y los últimos sean Harmon, ¿vale? Entonces,
Con uno que ya no cumpla, mejor dicho, con uno que ya no cumpla Bavid, entonces tengo que recurrir a Haro. ¿Listo? Esto siempre y cuando, vuelvo y repito, la población no supere el 1.000.000 de habitantes, que es como la restricción que me pone. ¿Listo? ¿Bien hasta acá? Sí, señora. Bueno, entonces ya sabemos que para nuestro ejercicio Bavid no podemos aplicar porque todos superan los 1.000 habitantes. ¿Sí? Vamos a aplicar Harmon. Y entonces, en este caso, el factor de mayoración voy a ponerlo acá. Entonces voy a hacerlo por población y en este caso aplico Harmon solamente. Voy a dejar este hasta aquí. Entonces, para esta ecuación, la mayoración va a ser este caudal que ustedes ven acá, este es el caudal medio diario. Entonces, la mayoración va a ser esta ecuación que tenemos acá. Entonces, donde P es la población. Entonces, vamos a calcular para esto. Sería 18 entonces, 18 más la raíz de la población total, si no la calcular, entonces es la suma, dividido 4 más la raíz de la población total. Cierro y cierro. ¿Cuánto les da ese primer factor de mayoración? 1.21. Y lo hacemos para todos los tramos. ¿Les dan esos factores? Sí, señora. Listo. Entonces, eso sería mayorar por población. Ahora, yo tengo dos para mayorar por caudales. En este caso, yo tengo la ecuación de Los Ángeles, que va a aplicar para caudales medios, ¿sí? Entre 2,8 litros y 28,3 metros cúbicos segundo. Y tengo la ecuación de Teknova-Glouch, que aplica para 4 litros segundo y 5 metros cúbicos segundo. Esta es mucha más restrictiva. Y aquí me dicen, ojo que solamente puede aplicar Teknova-Glouch si los aportes de aguas residuales domésticas superan el 75% de los aportes totales. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio, pues yo simplemente podría hacer lo siguiente. Y yo digo, listo. Ya sé que Ángeles aplica, porque mis caudales todos están entre los 2,8 y los 28,3. ¿Listo? Aquí también siempre dice, ingeniero, ¿qué pasa si tengo 1,5 o menos de 1,5 litros, por ejemplo? Una de las condiciones es, si usted tiene menos de 2,8, aplique igual Ángeles, que ahora, por eso la 0330 pone sus valores límites. ¿Listo? Entonces, sabemos que ecuación Ángeles aplica. Vamos a ver si podríamos aplicar Teknova-Glouch. Entonces, hagamos un ejercicio para el primer, por ejemplo, para el primer caudal. Si yo tengo que el primer caudal es 4,49, lo voy a poner acá. Lo voy a hacer aquí para que hagamos como un ejercicio de validación. Entonces yo digo caudal residencial
y caudal no residencial. Entonces yo digo, listo. El caudal residencial, la suma, son estos. Y en este caso el no residencial entonces, claramente, para el primer tramo, el 100% de las aportaciones son residenciales, ¿no? Entonces, vamos a sacar las aportaciones residenciales. Entonces yo digo, si este es el 100%, si este es el 100%, ¿este cuánto es? ¿Sí? Es una regla de 3 sencilla. Entonces sería este por este. A ver, yo hago aquí la regla de 3. Si el caudal total es el 100%, entonces el caudal residencial, ¿qué porcentaje es, no? Entonces sería caudal residencial por el 100% por 1 dividido el caudal total. Entonces, este primer tramo, pues claramente me va a dar el 100%. ¿Sí me siguen? Tecnogloss me dice que solo aplica si los, ¿la qué? Solo aplica si el aporte de aguas residuales supera el 100%, ya decimos, en todos los tramos. Voy a mirar el resto. ¿Aplica Tecnogloss? Chicos, ¿aplica Tecnogloss? Solamente servirían, o algunos no, porque hay unos que están por debajo del 75%. Ujú. Este. Pues yo digo, miren que solo en algunos tramos, de hecho, en el primero y en este de acá aplicaría Tecnogloss. En el resto no, porque los caudales residenciales no superan el 75%. Entonces, eso hace que yo descarte Tecnogloss, porque volvemos al mismo ejercicio. O mayoro todo con Tecnogloss o mayoro todo con Ángeles. ¿Listo? Entonces, en este caso, descartamos Tecnogloss y vamos a mayorar únicamente por caudal. Este hoja de Excel, no sé qué le pasa. Vamos a usar la ecuación de Ángeles. Y me quedo aquí también la ecuación de mayoración. Este es el caudal medio, porque mire que me están dando la ecuación del máximo horario. Entonces, en este caso, hago la misma.
Entonces la ecuación va a ser esta de acá. Esta es la mayoración. Entonces sería 3.53 dividido el caudal medio de cada tramo elevado a la 0.0914. ¿Cuánto nos da este primer factor de mayoración? Tres punto cero siete. Ujú, 307, 308. Chun. ¿Les dan estos factores de mayoración? Sí, señora. Listo. Entonces, en este caso, venimos a lo que nos dice la norma y me dice que ese factor de mayoración es un valor que debe estar entre 1.4 y 3.8. Eso quiere decir que de los dos que aplicarían, o sea, llegamos, ¿qué hicimos? Aplicamos las fórmulas de los factores de mayoración, miramos cuáles de ellas aplicarían para nuestro caso. Y en este ejercicio nos quedó en que por población aplicaría Harmon y en caudal aplicaría Ángeles. Pero para cumplir con lo que está en la resolución 0330, ¿con cuál de las dos debo de mayorar nuestros caudales? ¿Puedo mayorar con Harmon? No, porque Harmon tiene valores menores a 1,4. Tocaría con Ángeles. Exactamente. Entonces vamos a mayorar con Ángeles para cumplir lo que nos está diciendo la 0330 y es que debo de estar entre 1.4 y 3.8. A lo que me refería ahora con Ángeles, porque es muy típico que se utilice Ángeles, porque pues es la que menos restricciones tiene. Muchas veces un ejercicio que uno siempre dice es, si este, por ejemplo, me da menos de 1.5, tengo que poner 1.5, ¿sí? Pero resulta que 1.5 está fuera del rango. En este caso lo que me dice la 0330 es igual calcule con el caudal Ángeles y en general estos están pensados para que a mayor población o mayor caudal el factor de mayoración sea menos, o sea, es inversamente proporcional, porque si no terminaríamos sobredimensionando y sobredimensionando. Entonces, nada, sencillamente, si este es 1,5, miren que aún así Ángeles me da 3,4. Entonces, ¿qué es lo importante? No superar este umbral de 3.8. ¿Listo? Entonces, no pasa nada, podemos trabajar aunque ese umbral esté ahí. Inicio una pregunta. Señor. En el manual de buenas prácticas, en el título D hay una tabla que utiliza factores de mayoración por población servida. ¿Se podría trabajar con esa tabla? También, pero miremosla. Es la D3.4. Creo que está en el título D, si no estoy mal. Sí, ya, yo fui la que me equivoqué aquí. En la tabla, ¿cuál es la que tú dices? D3.4. Conexiones, el cloruro. Aquí están las que hablábamos, los infiltración.
Listo. Entonces, esta tabla, miren que él dice, si es población, en este caso, si es población menos de 20.000, entre 20.000 y 50.000, aquí, ¿qué es lo importante? Lo que yo les decía a ustedes ahora. ¿Por qué no me gusta esta tabla? Sencillamente, esto es lo que me debería estar dando, ¿sí? Si aplicara la fórmula. Pero como yo voy a tener por colectores distinta población, ¿listo? Entonces eso haría que yo aplicara esto. Pero de todas maneras, pues la podrían manejar. Están dentro de los rangos de la 0330, que es 1,4 y 3,8. Y si quieren manejarla directamente, no le veo problema. ¿Listo? Solamente referencian y dicen se utilizó la mayoración de la tabla 3.4 del título D. ¿De acuerdo? Pero entonces ahí, ojo que lo que tienen que tener en cuenta son los rangos de población por tramo de colector. ¿Listo? Sí, porque Vale, aquí no ingeniero. me está, aquí no me está dando una ecuación, aquí me está dando ya el factor. Entonces no le veo ningún problema. Primero porque está dentro de lo que está en la 0330, que acuérdense que lo reglamenta, lo que regla, Dios, lo que es reglamento. Y segundo, pues porque eso. A menos de que me digan mayores por ángeles, ¿no? También, porque si a mí me dicen mayores por ángeles, pues tengo que aplicar ángeles. Pero si en sus proyectos o en su ejercicio profesional ustedes tienen muy bien establecido la población por tramos y quieren manejarlo, no le veo ningún problema, porque no está en contra de la 0330. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso nos aplicó ángeles, mire que más o menos, ¿sí? Por ejemplo, para estos todos son de menos de 20.000, no, estos hasta aquí serían 3. Esto es lo que me parece un poco, sí, porque de acuerdo a esta tabla, hasta este tramo, que es menos de 20.000 habitantes, el factor de mayoración es 3 y por ángeles nos está dando 2,57. Entonces, y acuérdense, entre más mayore, más grande el caudal, más grande el diámetro, más costoso la obra. ¿Listo? Para que eso también lo tengan en cuenta cuando lo estén calculando para sus proyectos y demás. Entonces vamos a calcular el factor de el caudal máximo horario. Vamos a guardarlo, déjenmelo que refresque. Disculpe, otra pregunta. Ujú. Es que el caudal institucional, no sé si se haya multiplicado por el área institucional. Es que los 150 metros cúbicos día, pues me dan 1,74. No sé si falte multiplicarla por las 16 hectáreas o no Si me sé. lo hubiesen dado en hectáreas, sí, pero como lo que decíamos, como no me lo están dando por dotación, sino que ya me están diciendo el consumo. No, sí, abajo el resultado final. ¿Me Sí, podría, por eso. ver la celda? Sí, Si me haces como el este favor. es metro cúbico día, aquí no me lo están dando por área. Entonces, Ah, por ok, eso sí, acá sí. no lo multiplico por el área, sino donde haya área, pongo el caudal. Ah, ok, listo, gracias. ¿Listo? Eso es importante considerar. Es lo que decíamos, es como si yo hubiese ido a la escuela y le hubiese dicho, oiga, muéstrame el recibo. Me dicen, sí, esto es lo que se consume al día. Entonces, en ese caso, por eso no lo multiplicamos por área, porque la dotación no me la están dando por área. ¿Listo? Multiplicamos el medio diario por por los coeficientes de mayoración. ¿Cuánto nos da esto? 15.805. Me da 13. También me da 13. 13,8. Lo leí mal. Ok, tranquilo. 13,81. Listo. Tenemos nuestros caudales máximos horarios. Y ahora nos falta el caudal por infiltración y el caudal por conexiones cerradas. Importante, nunca mayorar ni las infiltraciones ni las conexiones cerradas. ¿Por qué? Por lo que hablábamos, ¿sí? Estas son estimaciones, a menos de que yo las tenga muy controladas, como en el caso del acueducto de Bogotá. Ahora les muestro a qué me refiero. Entonces, para el caudal de infiltración, me dice, el caudal de conexiones cerradas
primero que me salió acá. Este es de la 0330. Y en el título D también hay recomendaciones, ¿no? Y de hecho este es más como más específico de cada uno. Aquí está de Ángeles, aquí hay otras, de hecho, Gaines, pero bueno. Para el caudal de conexiones cerradas, los aportes deben de estimarse a partir de la información existente en la localidad. En ausencia de esta información, deberá utilizarse un valor máximo de 0.2 litros segundos por hectárea. ¿Listo? Entonces, en el caso de nosotros, pues no conocemos a ciencia cierta para esta zona cuáles son las conexiones cerradas. Les vamos a utilizar C y voy a utilizar sería litros segundos por hectárea. Y en este caso me dicen 0.2, que es la dotación. Entonces, 0.2, como es litros segundos, no, esto es así, por la suma de las áreas tributarias de todo el tramo. ¿Cuánto les da esa primera caudal de infiltración? De conexiones cerradas, perdón. Ingeniero, una pregunta, ¿ahí no es el área propia de cada tramo? En este caso, en el primero sí, pues es la tributaria, pero igual yo no, como van en serie, entonces yo a la siguiente no puedo olvidar que aquí ya hubo aportaciones. Entonces por eso me toca con las tributarias. Puedes hacer la propia y luego sumarlas, o de una vez acostumbrémonos siempre es a sumar áreas, no caudales. La primera da 20. Miren por qué no se pueden mayorar. Claro, en este caso porque el colector recibe muchísimas áreas, ¿sí? Está recibiendo 100 hectáreas unifamiliares, entonces eso hace que, por supuesto, esto me dé tan grande. Pero miren que incluso las conexiones cerradas pueden llegar a superar el caudal de diseño, el caudal máximo horario. Entonces, por eso nunca, 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 nunca mayorar ni las infiltraciones ni las conexiones cerradas. ¿Sí? ¿Les dan esos caudales tan grandes? Señora. Sí, señora. Y ahora vamos con el caudal de infiltración. Infiltración. Ahora la pregunta que me hacía, no sé si era Julián, bueno, de si sumaba el área propio o la tributaria. Ahí, por ejemplo, bueno, ahorita también eso porque es válido también, digamos que calcular las conexiones por cada tramo, o sea, sin considerar las aportaciones, pero digamos que cuando estemos haciendo el ejercicio mejor dicho, si yo soy el diseñador, es que aquí hay dos cosas y no quiero que se me vayan a confundir, porque esto es muy a criterio de los diseñadores. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo de considerar que las aportaciones de acá pues se van a ir acumulando, ¿sí? Una de las cosas que se hacen, sobre todo cuando estas áreas son tan grandes, ¿listo? Es considero las infiltraciones de cada
de cada tramo, o sea, diseño para las propias, no para las tributarias, pero teniendo en cuenta que yo voy a hacer siempre operación, mantenimiento y demás, y yo ahí podría, por ejemplo, tener como un control dentro de cada pozo y decir, si esto se me está subiendo es porque son las conexiones ilegales, pero eso está muy relacionado, digamos, con el plan de operación y mantenimiento que tenga el acueducto o la empresa como tal, ¿sí? Entonces, si nosotros somos la empresa y está en nuestras manos tomar esa decisión, sí utilizar solo el área que le tributa a cada colector, porque claro, como ustedes pueden ver acá, esto termina siendo muy grande. De hecho, muchas veces dice, mire, yo casi que voy a diseñar un sistema para las propias y otro sistema para las conexiones cerradas y las infiltraciones. Y aprovecho esa pregunta para mostrarles algo del acueducto de Bogotá, que cuando se vayan a trabajar al acueducto. Acá vamos a mirar la 085 del acueducto, este solo aplica para Bogotá. Ustedes en la parte de abajo, casi que al final de esta, la 085, ustedes van a encontrar un ábaco. Este. Que de pronto si ven proyectos o creo que hay profesores que les enseñan con esto. Este ábaco, ¿qué es lo que yo hago? Entro con el área, ¿sí? Por ejemplo, para el primer tramo. Entonces yo miro, en este caso son 100 hectáreas. ¿Listo? Entonces, yo entraría con 100 hectáreas y aquí me dice, identifique la zona donde está o va a determinar o va a proyectar su alcantarillado. Entonces me dice si su población es mayor a 750 habitantes por hectárea, si está entre 400 y 750 o si está menor o si es menor a 400 habitantes por hectárea. Entonces, en este caso para nosotros sería mayores, porque miren que nuestra población todas superan, no, pero esto sería, no, mentiras. La máxima es de 124. Entonces yo diría, utilizaría el ábaco, en este caso como el magenta, ¿sí? Entonces yo entro con 100 hectáreas para el colector, corto el ábaco y aquí vengo y leo ya directamente el caudal de agua residual. ¿Listo? Que en este caso, por ejemplo, 5 litros segundos por hectárea. Con este caudal se debe dimensionar los ductos. Este caudal está mayorado teniendo en cuenta la aireación del sistema. En este caso, es ya directamente como, en este caso es litros segundos por hectárea. Es decir, que si yo trabajara con esto, entro con 100, corto acá, más o menos, ¿cuánto sería? Como unos 5,5. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, si yo digo 5,5, por ejemplo, como es 5,5 litros segundos por hectárea, entonces debo de multiplicar por la suma de todas las hectáreas. En este caso, pues me va a dar las 100. Y este sería el caudal de diseño de ese tramo según el acueducto de Bogotá. 550 litros por segundo. Y miren que a nosotros nos falta la infiltración, pero con seguridad no llegamos a eso. ¿Por qué? Porque aquí en Bogotá las aportaciones ilegales, las conexiones cerradas son demasiado altas, que de hecho eso fue lo que hizo, ¿sí?, que el sistema funcionara pues, como un sistema combinado, ¿sí? Entonces, muy importante, cuando estén asociando esto, tengan en cuenta siempre es esa relación. Esto es solamente para el acueducto de Bogotá, ¿ok? Entonces, por eso es esa condición, para que lo tengan ahí presente. Listo, vamos con las infiltraciones. La infiltración me dice, el caudal de infiltración debe estimarse a partir de aforos en el sistema y de consideraciones sobre la naturaleza y permeabilidad del suelo, la topografía de la zona y su drenaje, la cantidad de distribución temporal de la precipitación, la variación del nivel freático con respecto a las cotas claves de las tuberías, ahora hablamos de cotas claves y demás, las dimensiones, estado, tipos,
ante la ausencia de información, aquí, se debe utilizar un factor que va entre 0,1 y 0,3 litros segundos por hectárea, de acuerdo con las características topográficas, suelos, niveles freáticos, precipitación de la zona, ¿Listo? Entonces, el título en eso sí habla y dice, para infiltración alta, 0,3, para infiltración media, 0,2, para infiltración baja, sabemos, ¿listo? Si es alta, media o baja. Entonces, esto lo define la persona prestadora del servicio. Entonces, ante eso, pues vamos a considerar infiltración media. Entonces, también trabajemos con punto 2 y considerando infiltración media. ¿Mm? Y hacemos lo mismo, nos va a dar igual porque estamos usando el mismo dotación, ¿no? Ingeniera, yo no entiendo por qué se hace con la tributaria, si la infiltración sería en cada tramo, ¿no? Claro, Ahí le pero la estaría infiltración, sumando, ahí le estaría sumando los otros tramos y volviéndolos a sumar, ¿no? sí, el punto es el siguiente. Tú tienes la infiltración acá, ¿sí? Propia de este tramo. Pero Ajá. resulta que este caudal se lo vas a pasar a este. Entonces, ¿cómo haces para quitarle la infiltración de este, por ejemplo? Pues porque tengo las áreas de cada área propia, ¿no? No Por es, eso, claro. no, O sea, la área propia me va a dar la infiltración propia del tramo. Pero exacto. a lo... Ajá, exacto. Pero entonces, ¿cómo le quitas la infiltración de este tramo de acá? Pues porque estoy sacando las infiltraciones por tramo, ¿no? Por eso lo dividimos por tramos. Por eso, Entonces, esas son las aportaciones. Entonces, yo tengo este tramo. A este tramo le llegaron todas las infiltraciones de este. Las infiltraciones son caudales que le llegan al colector. Entonces, le llega la infiltración, no es que le esté saliendo del colector, sino al contrario, le están llegando las infiltraciones al colector. ¿Recuerdan ahora que les mostraba esas juntas, esas rupturas, todo eso? Son caudales que van llegándole al colector, además de los residuales. Entonces, le llega esa infiltración a este tramo. ¿Listo? Por las rupturas y todo lo que se le esté presentando en el tramo. ¿Cómo haces para quitarle este, por ejemplo? Para este de acá. Si lo que le llega a este tramo, pues se lo estás entregando a este. Esas infiltraciones. O esas conexiones ilegales o erradas. ¿Sí me sigues? sí, estoy pensando. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hace? ¿Yo qué podría hacer? Yo digo, no, pues una opción que también se está haciendo mucho es revestir los alcantarillados. No sé si ustedes de pronto, cuando han visto que están poniendo los colectores, se está utilizando mucho, por ejemplo, los geotextiles. ¿Qué hace el geotextil? Proteger el alcantarillado o el colector de esas infiltraciones, porque los caudales son muy grandes, si consideramos esas dotaciones. Entonces, lo que yo les decía a ustedes ahorita, si ustedes tienen control, o sea, ustedes pueden garantizar de que, por ejemplo, yo tengo manera de que la infiltración que le llegue a este tramo no se le pase a este, pues entonces trabajen en el área propia. Si revisto con geotextil, si yo digo, bueno, aquí voy a hacer un control de aforo, por ejemplo, en cada pozo, si puedo y tengo la potestad de hacerlo, entonces lo hago. Pero si no, no hay nada que hacer, esto le va a seguir las infiltraciones, todo caudal que le llegue a este tramo se le va a pasar a este, y así sucesivamente. Por eso es que se trabajan las tributarias. ¿Sí? Sí, ingeniera. Bueno. Eso es importante y ese ejercicio hay que analizarlo bien porque miren que no es chiquito esto, ¿no? Bueno, chicos, ahora sí, caudal de diseño.
en litros por segundo, entonces va a ser el caudal máximo horario más la infiltración más las conexiones cerradas. ¿Cuánto nos da para ese tramo? $53,81. ¿Les dan estos caudales? Sí, señora. Listo. Entonces, estos son los caudales con los que vamos a proceder a dimensionar. ¿Preguntas hasta acá? No, señora, hasta el momento no. Listo. Entonces empecemos con el dimensionamiento. Estoy viendo acá, déjenme un segundito, un segundito, un segundito. Este es 21. Ujú. Listo. Entonces, para el dimensionamiento. Entonces, ahí sí, para el dimensionamiento, estoy viendo acá, vamos a utilizar la 0.85 y vamos a utilizar, sobre aquí que me haya quedado de este. Listo. Entonces, para el dimensionamiento vamos a utilizar las mismas ecuaciones, mejor dicho, relaciones hidráulicas, vamos a utilizar coeficientes de rugosidad, vamos a utilizar Manning, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner, aquí no sé si voy a seguir aquí en este mismo. Para el, bueno, hay dos cosas importantes. La primera es, dentro de la norma, yo tengo que definir, ya sabemos que vamos a aplicar Manning, ¿no? Y que Manning es la relación entre el caudal, el coeficiente de rugosidad, sobre la raíz de la pendiente, y esto es igual al área, ya le pongo esto más grande, por el radio hidráulico a la 2/3. Este es Manning, ¿cierto? Entonces, para yo aplicar Manning, lo primero que tengo que considerar es, ya tengo el caudal de diseño, ya sé que el área, en este caso, como son alcantarillados sanitarios, nos vamos a ir por secciones circulares, y el coeficiente de rugosidad, vamos a utilizar los que nos recomienda el acueducto, que pues son tomados obviamente de libros de hidráulica, y él me dice, dependiendo de si son conductos cerrados o conductos abiertos, pues el material. Entonces me dice, si el interior es liso, en este caso, por ejemplo, si vamos a utilizar tuberías plásticas, PVC, polietileno, etcétera, etcétera, entonces Manning de 0,10, 0,010. Si es semirrugoso, por ejemplo, los colectores que se compran prefabricados en concreto,
¿sí? Pues digamos que vienen muy bien estipulados, pero pues los considero semirrugoso, 0,013. Y cuando el interior es rugoso, principalmente cuando los colectores se construyen in situ, ¿sí? Que yo formo aleteo y etcétera, etcétera, entonces 0,015. Voy a llevar esta tabla de una vez. Esta norma que están viendo acá es la 0,85 del acueducto, ¿listo? Entonces tengo el área estipulada, tengo la rugosidad, tengo el caudal. ¿Qué me hace falta? La pendiente. Y para la pendiente, ahí yo tengo que considerar dos cosas importantes. La primera, vamos a utilizar, voy a abrir esto. Ya con este, creo que terminamos por hoy. La presentación que dice conexiones de pozos, que ya es el diseño como tal. Y lo primero que yo tengo que considerar, que está en la 0330, es dentro del ejercicio de la pendiente, yo necesito plantear el hecho de que los colectores van por las vías. Si los colectores van por las vías, obviamente yo necesito darles un recubrimiento para protegerlos, precisamente que no se me presenten esas grietas, de que no se me desarrollen esas juntas o que se me descuadren esas juntas y demás. Entonces, cuando estemos trabajando ese ejercicio, me dice una cosa y es, vamos a poner acá, yo voy a tener la pendiente del terreno, ¿cierto? Con todo y capa de pavimento, espesor de pavimento, etcétera, etcétera. Yo voy a asumir que la pendiente, por ejemplo, la pendiente longitudinal de la vía sea del 0,5%, que es como una pendiente tipo. Sin embargo, esto toca con topógrafo en mano, ir, mirar, con cartera topográfica, cerrar, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, listo. La pendiente, voy a llamarla S sub 0, en este caso voy a asumir que es del 0,5%. Y voy a asumir que el primer colector está súper lento, yo creo que esto ya va a pedir actualización. Entonces, voy a decir, la cota del terreno, la inicial, va a ser 1000 metros. ¿Listo? Es decir, estamos en este pozo. Vamos a empezar este primer tramo. Entonces voy a decir que la cota aquí del terreno es de 1000 metros sobre el nivel del mar. Voy a decir que la pendiente longitudinal del terreno es del 0,5%. Y acá, una tarea que les voy a dejar es, ustedes acá tienen una escala, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, si manejo esa escala, por acá una regla. Entonces yo digo, listo. Esta escala me dice que a mí me está midiendo 2,5 centímetros en escala real. Y me dice que 2,5 centímetros corresponden a 500 metros. Entonces, este primer tramo, que según mi regla aquí al ojo, me da 3,5 centímetros. Voy a poner acá. Listo. Voy a poner longitud. Acá sería la real en centímetros. Entonces, a mí la primera me da 3,5. Ustedes mídanlo. No sé si alguien puede ahí hacer el ejercicio. Lo pueden directamente. Obviamente eso depende si, por ejemplo, lo van a imprimir o si esto, pues de cómo lo tengan. Entonces van a tratar de que cuando copien la imagen les ocupe una hoja tamaño carta para que manejemos más o menos una escala parecida. ¿Sí me hago entender? Y miren, entonces la primera a mí me está midiendo 3, de hecho es un poquito menos, como 3,4.
¿Alguien tiene una regla ahí y lo esté midiendo? Va a ser el primero, 3, 4, el segundo me está dando 3, 5. Bueno. Y así sucesivamente. Entonces, este sería en escala real, en escala del plano, en metros. Entonces decimos, en mi caso, esta escalita de acá me dice que 2,5 centímetros son 500 metros. Entonces, si 2,5 son 500 metros, 3,4, ¿cuántos metros son? ¿680? Sí, 680. Listo. Entonces, la tarea importante es para todos el resto de trabajo. Entonces, yo digo, voy a poner acá cota rasante. Qué pena, se me cortó. ¿Cómo es la del plano? Tomas esta escala y mides lo que te dé a ti esto. A mí me dio 2,5. Lo voy a poner acá para que no se nos olvide cuando estemos el miércoles terminando el ejercicio. A mí me dio que esto en escala real eran 2,5 centímetros. Entonces yo digo 2,5 centímetros son 500 metros. Entonces yo lo que vengo y este de acá, este primer tramo, nos dio 3,5. Entonces hacemos una regla de 3. 3,5, ¿cuánto es? ¿Listo? Entonces voy a poner cota rasante, voy a poner cota inicial y cota final. Esto pues sabemos que es metros sobre el nivel del mar, metros sobre el nivel del mar. Metros. Entonces, si esta primera por topografía me da 1000 metros y yo asumo, voy a poner acá pendiente del terreno, ms sub 0, y yo digo, si esta primera es del 0,5%, ¿cuánto nos daría la cota rasante final de este primer tramo? Entonces yo digo, pues sería la cota inicial menos la longitud de este primer tramo por la pendiente. ¿Cuánto nos da ese? ¿Cuánto nos da la primera? 996,6. Señora, Estamos diciendo, esta es la primera, este primer tramo nos da una longitud, nos dio de 680 metros. Cuando estemos diseñando los pozos, aquí hay que hacer un ajuste, pero por ahora vámonos con este. Entonces, estas serían las cotas rasantes de mi terreno. Este sería 996,6. Listo. Ahora,
¿Cómo voy a calcular la del colector? Entonces, como tengo que cumplir un recubrimiento mínimo, ¿sí? Yo voy a decir, por acá va a estar mi colector, mi pozo, donde inicia el colector, y voy a asumir que este primer tramo, para que se vea, siempre esta cota superior va a ser la cota rasante, perdón, la cota clave del colector. Y esta de abajo va a ser lo que llamamos la cota batea. Cota clave, cota batea. ¿Listo? Entonces, la cota clave, siempre cuando vayamos a mirar los recubrimientos que me dicen esta norma, la vamos a medir a partir de la cota clave. Entonces, si yo considero que el primer tramo, ¿sí? Es un tramo si yo digo, el tramo 1, o el pozo 1, perdón, acá, es un pozo peatonal, por ejemplo, ¿sí? Yo digo, esto aquí es una vía cerrada, por decir algo, y aquí no pasan vehículos. Entonces, este pozo por acá es solo peatonal. Si no hay importancia, digamos que en cuanto a vías, tránsito vehicular, entonces me dice, este primero, considerando que sea peatonal, el recubrimiento mínimo es de 0,75 metros o 75 centímetros. Eso quiere decir que ¿cuánto sería si este es peatonal y le dejo un recubrimiento de 0,75 metros? ¿Cuánto me daría la primera cota clave del colector? Entonces yo cojo, esto después cuando estemos diseñando nos va a cambiar, ¿listo? Pero bueno, por ahora, entonces yo digo, estas van a ser las cotas clave. Esta es la rasante. Entonces va a ser la cota rasante menos, en este caso, este recubrimiento que dijimos de 0,75. Entonces nos daría 999,25. ¿Me siguen? Disculpa, ¿podrías volver a repetir? Qué pena. Sí. Tenemos ya la cota rasante. Y lo que dijimos es, si a este primer tramo lo considero peatonal, me dicen que la profundidad mínima a la cota clave debe ser 0,75 metros. Entonces tomé la cota rasante, 1000 metros, y le quité 0,75. Y eso nos da la cota clave inicial. ¿Sí? Gracias, Inge. Y ahora, me dice, cuando ya sean zonas vehiculares, vamos a asumir que esto acá, obviamente esto toca con plano en mano, pero vamos a decir, esto aquí es peatonal, pero ya esto sí es vehicular, porque aquí ya hay vías. De hecho, esto es una intersección. Entonces, cuando ya aquí ya haya flujo vehicular, ya no puedo asegurar los 0,75 y me dice la profundidad mínima es de 1,2. Entonces, acá en el pozo 2 ya no es 0,75, sino que la profundidad mínima a la cota clave es de 1,2. Eso quiere decir que esta final va a ser la cota rasante menos 1,2. ¿Cuánto nos da? Entonces nos da 995,4.
Cojo la cota clave final, cota rasante final 996 y le quito el 1.2. Y nos da 995,4. ¿Están de acuerdo? Señora, Entonces, ¿cuánto es la pendiente mínima del colector? Cumpliendo esos recubrimientos mínimos para este primer tramo. Pues va a ser cota inicial menos cota clave final dividida la longitud. ¿Cuánto nos da esa primera pendiente? Me da 5.07. ¿Un porcentaje? A mí me da 0,57. a mí también me da 0,57. Listo. Entonces, esta va a ser la pendiente mínima del colector. ¿Por qué? Porque estoy garantizando los recubrimientos mínimos. .57%. Y con esta pendiente es que empezamos a predimensionar el colector. ¿Lo entendieron? Si no, pues échenle cabecita un poquito. Tarea, sacar todas las longitudes y todas las pendientes, tanto de la vía como del colector. De aquí en adelante, todas las vías van a ser peatonales, ¿ok? Perdón, vehiculares. Todas por donde van a pasar estos otros pozos, todas vehiculares. O sea que ahí el recubrimiento mínimo es 1, 2, y eso lo que me llevaría es que casi que las pendientes del terreno pueden ser las mismas del colector. ¿Sí? ¿Está claro? Sacar todas las longitudes, manejar siempre pendiente vial del 0,5%, sacar las cotas rasantes y sacar las cotas de los colectores, teniendo en cuenta que ya de aquí en adelante todos los colectores van a tener como recubrimiento mínimo 1.2 porque ya las vías van a ser vehiculares. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bueno, chicos, pues por ahora dejamos hasta acá. Los veo el miércoles. Estuve pensando lo de la clase de Panet. Vamos a ver cómo nos avanzamos de aquí a la otra semana. Yo creería que la haríamos, ¿les parece bien? El próximo jueves finalizamos clase y hacemos, pero no sé si hay comité. Bueno, ahí más o menos lo cuadramos. Si el jueves o viernes a las 11, yo les mando correo. ¿Listo? Sí, ingeniera, muchas gracias. Bueno, Bueno, chicos, Estoy bien, ingeniero. muchas gracias. que tengan buena tarde, buen día. Todavía estamos en la mañana.